Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es jueves 10 de julio, después de la reunión ayer, bueno, después de las minutas de la anterior reunión de la Fed. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Muy bien, bueno, vamos por partes. Esta es la relación que hemos tenido hoy muy buena de la libra esterlina dólar. Pero vamos por partes. Vamos a ver primero un escenario en 60 minutos de la reacción que tuvimos ayer. Y fijaros cómo a las 19 horas salen las minutas y en principio, ahora vamos a verlo, aun siendo más hawkish que dovish, dan una devaluación del dólar estadounidense y por tanto nuevos máximos en euro dólar y libra dólar. Ahora vamos a explicar un poquito por qué, ¿vale? El tema es que en un momento dado, bueno, ha ayudado a tener algo más de volatilidad y rango diario y durante el resto de la sesión americana y asiática el mercado estaba en rango y se ha despertado en Europa, como ayer dije que podía suceder, ¿vale? Así que son buenos este tipo de datos macro, independientemente de que no vayamos a hacer trading justo en el momento de su lanzamiento, porque nos van a ayudar a que podamos tener despertar de volatilidad en este caso, pues como había anunciado en el inicio de la apertura europea. Así que siempre son bienvenidas todos estos tipos de noticias y datos macro, no solo para la reacción que podemos tener en ese mismo momento, sino para la reacción que podemos tener posteriormente en momentos más proclives a tener mayor volatilidad, como son justo en el arranque de Europa. Bien, euro-dólar, por lo tanto, ya se ha acercado de nuevo al 36,50 y cada vez le queda menos de llegar de nuevo a zonas del 37, justo antes de pre-dato de empleo eh, en los Estados Unidos. 37 de nuevo le daría al par, pues vamos a ver en gráficos diarios, una vuelta a empezar a testear máximos crecientes, ¿vale? Después de esta micro tendencia que tenemos en gráficos diarios bajista, recordar un punto muy importante a vigilar tanto en gráficos diarios como en semanales para ya determinar que la tendencia es bajista del todo es la rotura de este nivel, de este swing en el 34,75, ¿vale? De momento nos vamos alejando de dicho nivel, pero hasta que no supere el 1,37, pues no podemos cantar victoria. Por tanto, niveles importantes en el euro dólar a vigilar a medio plazo son el 1,37 y el 1,35, ¿vale? Bien, 1,3470 sobre todo, que sería la rotura de este nivel que nos daría ya un cortos tanto en diarios como, vamos a verlo, en semanales, ¿vale? Bueno, disculpad que aquí hay mucha línea dibujada, pero es porque me he ido de gráficos de 60 minutos directamente a semanales, ¿vale? Tendría que irme a otra plantilla en la que igual tengo menos cosas en la carta gráfica para poder ver con más claridad esto, ¿vale? Bien, de todas maneras no lo voy a hacer ahora porque al revés, ahora nos vamos de gráfico de 60 minutos, nos vamos a ir a gráficos de más corto plazo, tan corto plazo que nos vamos, bueno, vamos a ver la reacción que hemos tenido o que tuvimos también en la libra esterlina dólar, que también le dio un aire alcista al par, es decir, devaluación en el dólar estadounidense. Y fijaros que ha estado a punto de tocar de nuevo, estos máximos de 5 años, que lo tenemos ahora en el 71,80, ¿vale? Y que ayer testeó esta zona de resistencia, zona de máximos, en el 71,60, ¿vale? Por tanto, la tendencia alcista de la libra esterlina dólar sigue bastante bien establecida ahí en ese 1,7180. Son buenas noticias, ¿vale? Máximos crecientes, mínimos crecientes. Bien, ahí estamos. Sí que es cierto que estamos en rango, ¿vale? En H1 estamos en rango, aunque en gráficos diarios seguimos en esta buena tendencia alcista, que aunque nos está dando cierta consolidación, pues desde hace una semana, es normal después de este rally que hemos tenido y que eso nos puede marcar o muy buenas zonas para entrar de nuevo largos en las inmediaciones del 71 o incluso 70-50 o, cuidado, si esta consolidación pues nos podría finalmente hacer una formación de techo y caer. Pero sí que es claro que estas consolidaciones
van a ser muy normales siempre después de haber tenido un rally alcista tan continuado, ¿vale? Bien, libra esterlina dólar, por lo tanto, con este escenario, vámonos con mayor detalle a ver en intradía, en gráficos más pequeños, en gráficos hasta de un minuto, cuál es la reacción que tuvimos ayer, ¿vale? ¿Y por qué? Bien, un poquito empiezo hablando de la reunión de la FED ayer, ¿vale? En las actas de la última reunión de esta Reserva Federal, pues la institución de Janet Yellen, en principio, va a cumplir con la finalización de la compra de activos como estaba más o menos programado para octubre, ¿vale? Sabíamos que era a finales de este año cuando no sabíamos si iba a ser octubre o noviembre, iba a finalizar la compra de activos porque en cada reunión que estamos realizando, que se está realizando, perdón, de la Reserva Federal estadounidense, pues se disminuye en 10.000 millones la compra de activos, ¿vale? Por lo tanto, disculpad un segundito porque se lo voy a poner con mayor definición aquí, que no se veían las horas del calendario. Ah, aquí está. Vale. Por lo tanto, disculpad un segundito, vamos a poner aquí la hora. Ahí va. Se me ha ido otra vez al último tic. Disculpad. Bien, aquí estamos. Ahí, bueno, lo pongo de fondo mientras hablo un poquito de lo que sucedió ayer, ¿vale? Esta disminución en 10.000 millones al mes nos daba, con lo que queda, pues que, y las reuniones que tenemos en vista, recordad que hay 8, no 12, sino 8 reuniones al año de la Reserva Federal, nos daba un escenario de que lo más probable fuera que en noviembre finalizara, pues al final se ha adelantado un poquito, va a ser en octubre. ¿Por qué? Pues porque los últimos 15.000 millones que quedan impares se van a hacer de golpe, en teoría, ¿vale? Con lo cual, o sea, no va a haber una reunión de 10.000 y otra de 5.000. Con lo cual se adelanta a octubre, lo cual le da cierto carácter hawkish a estas minutas, ¿vale? Además, hubo cierta revisión, muy suavecita, pero cierta revisión de que los tipos de interés puedan situarse cerca del 1,25 a finales del año que viene, no de este, ojo, ¿vale? Del 2015. Y la expectativa era de que fuera del 1%, ¿vale? Con lo cual es un pelín más hawkish también. Fijaros que estamos hablando de finales de año que viene. Pero bueno, cuando se hace un análisis, se hace una previsión de la política monetaria de un banco central, siempre se hace dos valoraciones. Una, la actual, y otra, el posicionarse para cómo va a haber en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, también, aunque se esté hablando de finales del 2015, eso le da cierto carácter dovish o hawkish en comparación a cómo han sido las anteriores reuniones de la Reserva Federal. Esto en cuanto a tipos de interés, ¿vale? Pero en cuanto a tipos de interés para el 2015 y para el 2016, ¿vale? Pues se prevé que a finales del 2016 se termine en 2,5 cuando las previsiones sean de que fuera un 2,25, ¿vale? Lo cual le da también cierto carácter más hawkish a la reunión, ¿vale? Bien, por lo tanto, sí, aunque no es para tirar cohetes porque es más o menos dentro de lo esperado y no hay ninguna novedad, ya os comenté que lo más probable es que fuera un no evento, ¿vale? Pero teníamos que estar preparados por si acaso íbamos a tener volatilidad. Pues ¿por qué al final se ha movido hacia el lado contrario? Bueno, vemos que justo cuando salen las minutas, lo que se produce es una devaluación del dólar estadounidense, como es previsible, ¿vale? Aquí se produce, pero luego al cuarto de hora se da la vuelta. Bueno, esto es un poquito pues por dos cosas. Uno, porque en un momento dado las manos fuertes encuentran buenas zonas de entrada, ¿vale? Después de que han salido las minutas y se consolidan su reacción durante un cuarto de hora. Fijaros que lo que hablamos ayer de la noria, ¿vale? Fijaros que durante un cuarto de hora tuvimos la noria, ¿vale? En la cual el precio cayó, volvió a subir, volvió a caer y prácticamente se quedó estable entre la mitad o el precio de salida, ¿vale? Esta reacción que tuvo el precio, la verdad, de poquitos pips, fueron solo de 13, pero bueno,
nos dio esta especie de noria y finalmente se decantó por un largos, que tampoco es para tirar cohetes la reacción, porque de máximo a mínimo ha sido 35 pips y en realidad, pues desde el precio de estabilización hasta el primer movimiento que realizó fue solo de 18, ¿vale? 23 si tomamos en consideración la parada que hizo en los máximos de la sesión, ¿vale? Son reacciones no muy fuertes, de no muchos pips, y es normal en un dato, bueno, en el comunicado de un dato macro, en el cual no hemos tenido muchas novedades, ¿vale? Por lo tanto, al final no hemos tenido excesivas novedades, pero de darle un tono, le da un tono más hawkish que dovish, ¿vale? Y es que mientras estaba produciendo la salida, bueno, la post-reacción a los datos macro, ¿vale? La rentabilidad de los bonos a 10 años en Estados Unidos caían ligeramente, ¿vale? Y es por ello por lo que provocó seguramente un poco también esa devaluación del dólar estadounidense y por lo tanto subida del euro dólar y libra dólar. Vamos a poner con la pantalla de Bloomberg los rendimientos de los bonos. Siempre merece la pena echar un vistazo a cosas nuevas. El rendimiento de los bonos a 10 años. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vemos que en un principio, pues desde todo lo que es el 2014, la tendencia es ligeramente a la baja, pero en cierto rango. Y esta es la reacción que tuvimos ayer, ¿vale? Que finalizó con un 2,56 y partía de un 2,81, ¿vale? Este es un gráfico que no os va a decir mucho, pero os voy a enseñar este otro, que aunque lo sabéis, la mayoría de vosotros no viene mal verlo desde otro punto de vista o recordar, ¿vale? Esto es lo mismo, pero en vez de los bonos a 10 años en Estados Unidos, los bonos a 10 años españoles, ¿vale? Fijaros cómo tuvimos estos máximos. ¿Por qué se deben estos máximos? A ver, en el chat. Estos máximos que se producen más o menos en mayo, junio, julio del 2012, ¿por qué se producen? Porque se producen esos máximos en la rentabilidad de los bonos a 10 años del gobierno español. Bien, crisis de deuda, muy bien, ¿vale? Ni hace falta. Sergio me dice, yo no sé nada de bonos ni sé para qué sirven. Ni hace falta, pero siempre en estos webinars yo voy a mezclar análisis técnico y análisis fundamental, siempre, ¿vale? Porque aunque el análisis técnico es quien nos va a hacer ganar dinero al final, ¿vale? Tenéis que poco a poco, cada día, ir aprendiendo conceptos de análisis fundamental, ¿vale? Aunque solo sea como cultura general, no podéis estar entrando y saliendo en un mercado, aunque solamente estéis entrando por conocimientos técnicos, sin tener una percepción o un conocimiento de lo que sucede detrás, que es lo que en realidad hace mover el dinero. Sí que es cierto que aunque es lo que hace mover el dinero, no significa que sea por lo único que tú tienes que tomar tus decisiones de trading, ¿vale? Análisis técnico versus análisis fundamental. Aquí tenemos, por ejemplo, en el Forex Day tuvimos Bill Huber, análisis fundamental. Carlos Doblado, análisis técnico. ¿Vale? ¿Quién gana? Bueno, cada uno tiene su forma de ver el mercado de una forma diferente. ¿Vale? Yo, sinceramente, en cuanto a trading, me veo más del lado de Carlos Doblado porque doy más peso a el técnico a la hora de mis decisiones de trading, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener en cuenta por qué se están produciendo los movimientos, ¿vale? Aunque solo sea por esa cultura general. Luego ya más adelante ya vosotros mismos decidiréis
pues si os vais por el técnico, os vais por el fundamental. Eso sí, aunque os vayáis solo por el técnico y os dé igual lo que pasa con los bonos, como estamos mirando aquí, ¿vale? Tenéis que tener siempre, siempre, siempre en cuenta el lanzamiento de los datos macro, ¿vale? Es decir, una cosa es qué es lo que puede pasar a medio plazo, si siguen bajando los bonos, si la Reserva Federal sube los tipos de interés algo más en el año 2015 y 2016. Vale, una cosa es eso y otra cosa es, o sea, ahí me da igual que le hagáis caso o no, ¿vale? Y vosotros a vuestro sistema, pero siempre en el mercado de divisas tenéis que ser conscientes de a qué hora del día vamos a tener noticias, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Y para eso tenemos el webinar, aunque hacemos seguimiento casi todos los días, ¿vale? Para eso es muy importante este webinar de preparación de la semana, en el cual vamos a estar siempre mirando qué es lo que puede suceder durante la semana. Recordaros que en este webinar de preparación de la semana comentábamos que hoy los hoy los eventos importantes van a ser sobre todo dentro de más o menos 2 horas y media, que es la reunión del Banco Central de Inglaterra, ¿vale? A la 1 del mediodía, horario Madrid, 12 del mediodía, horario Canarias, Londres, ¿vale? Bien. Prima de riesgo, riesgo latente, financial crisis, ¿vale? Mayor, en este caso era crisis de deuda más que financiera, ¿vale? Desconfianza, desconfianza en el país. Bien, bueno, más o menos todos habéis dicho lo que sucedió. Recordad que durante mayo, junio, julio parecía que el euro iba a desaparecer. Los países más castigados eran España, Italia, Portugal y Grecia. Y bueno, pues eso provocó que en un momento dado todos los hedge funds apostaran a la baja contra España, ¿vale? Al apostar hacia la baja lo que hace es que aumente la rentabilidad de los bonos, como sabéis. Y ello lo que hace es encarecer las perspectivas a largo plazo de, si lo diré, de inversión del país, ¿vale? De financiación, perdón, de financiación del país. ¿Por qué? Pues porque tiene que salir al mercado a financiarse y cada vez el interés que tendrá que pagar a, a toda la gente que le está prestando, entre comillas, dinero en esas subastas a bonos a 10 años, pues cada vez van a ser más caras y por tanto esos tipos de interés lo que va a provocar en un gobierno es que cada vez tenga que tener mayores ingresos, ¿vale? Porque va a tener menor liquidez. En el sentido de que va a tener que, es decir, si el presupuesto del Estado es de X millones de euros, cada vez va a tener que pagar más millones de euros solo por intereses. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Cada vez te es más caro financiarte porque los tipos de interés son más caros y por tanto, si tienes los mismos ingresos, pues vas a tener al final menos liquidez para afrontar obra pública, sanidad, etcétera, etcétera, porque cada vez la partida que llevas a intereses es mayor, ¿vale? Afortunadamente, fijaros cómo todo esto pues se ha suavizado y además lo podemos ver también un poco en relación con, ya no solamente con aislando el bono a 10 años en España, sino también, recordáis, si nos vamos al VIX, estamos en mínimos, 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 muy acompañados también con los de la deuda soberana española, mínimos también en el VIX, lo cual nos da igual a no pánico en los mercados, no riesgo, estabilidad, ¿vale? Estamos en nuevos máximos en índices como en el S&P, deuda soberana en Europa en mínimos, todo eso igual a estabilidad, no riesgo, ¿vale? Sí que es cierto que el inconveniente de ello es que nos ha dejado el mercado con menos rango diario, ¿vale? Lo cual es perjudicioso, perdón, para
nosotros los traders de intradía que queremos siempre tener mayor volatilidad, ¿vale? Porque al inversor, cuanta menos incertidumbre y cuanto el VIX esté en niveles más bajos, mejor. No, el inversor no quiere tener incertidumbre de lo que puede suceder en el futuro. Para el especulador, sin embargo, todo lo contrario. Lo que queremos es salsa, movimiento, ¿vale? Sí, bueno, pero es de media importancia. Había noticias ahora a las 10:30, pero no he entrado porque era de media importancia, ¿vale? Alex comenta que suban los tipos, los intereses significa que sube el valor de la moneda, ¿verdad? Sí. A ver, no es 100% directamente proporcional, pero vamos a decir que un 80% directamente proporcional, ¿vale? Es decir, si tenemos expectativas de que van a haber subidas de tipos de interés, que aunque no ha sido directamente en esas minutas, indirectamente en relación a una variación del 2015 y 2016, eso le da un carácter inflacionista al par y por lo tanto se revaloriza el par, en este caso el dólar estadounidense. ¿Vale? Por tanto, por eso bajó al principio, en la salida, eh, el, el euro dólar, porque se revalorizó el dólar estadounidense. ¿Vale? Lo que pasa es que luego se empieza a analizar y, por un lado, se ve que no es para tanto, por otro, hay inversores que ven buenas oportunidades para, una vez que el precio me lo ha bajado, ¿vale? Comprar más barato, tanto en el euro dólar como sobre todo en la libra esterlina dólar, ¿vale? Aprovechando la tendencia alcista. Y eso por un lado, y eso por otro lado, viendo que la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos pues disminuyó a 10 años, disminuyó un poco también, ¿vale? Lo cual normalmente siempre es símbolo de que se devalúa el dólar estadounidense. Hablando tanto del dólar estadounidense, vámonos a el perfil de trabajo de índices y vamos a ver el US Dollar Index, que en la sesión de ayer, pues bueno, al final ha terminado pues, sin grandes novedades, ¿vale? Vemos que sí, que se ha devaluado un poquito, pero bueno, no es para tirar cohetes, ¿vale? US Dollar Index, por lo tanto, que sigue más o menos una zona un poquito aquí de tierra de nadie. Ahora está justo en el medio de todo este rango, ¿vale? Que hemos tenido en el último año. US Dollar Index, el VIX, ya que hemos hablado de él, parece que finalmente está marcando suelo. Recordad que estamos en mínimos, mínimos, mínimos de un montón de años en el VIX, ¿vale? Y como ya van siendo dos mínimos que sinceramente yo no me los esperaba, ¿vale? Por debajo del 13, es casi mejor, aunque siempre os he dicho que en el VIX podéis entrar por nivel, debido a que aquí no lo vamos a ver porque no tenemos tanto histórico, ¿vale? Pero si nos vamos a TradingView, ahora no voy a entrar porque si no perdemos un poquito de tiempo, recordar que estamos en mínimos pues de un montón de años, ¿vale? Por lo tanto, prefiero, pues acaso, antes de tener un nuevo susto con un nuevo mínimo, que esta LT sea rota para intentar encontrar un largos, ¿vale? Es decir, que tengamos confirmación, no solo por nivel, de que esto nos diga que de verdad va a tirar hacia arriba, ¿vale? Esto con el VIX, US Dollar Index. Bien, vámonos de nuevo a gráficos de un minuto para ver cómo ha sido la sesión de hoy. Sergio, ¿te gustó lo de la 800 ayer, eh? ¿La media de 800 vale para todos los espacios temporales o solo para los espacios de H1 en adelante? En teoría para todos, ¿vale? En teoría para todos. Bien. Bueno, interesante la reacción que hemos tenido hoy en la libra esterlina dólar, ¿vale? Justo en Frankfurt con puntualidad británica. Fijaros que el nuevo máximo que hemos tenido se ha realizado con divergencia MACD, rotura del ET
superación de swing, entrada de superlibro, ¿vale? Rotura de los mínimos de esta parte de Asia y una tendencia muy bien establecida hasta Londres, que de forma puntual en Londres también se ha dado la vuelta, ¿vale? ¡Buah! Fantástico. Vamos a ver en gráficos de 5 minutos dónde ha parado el precio. Fijaros cómo primero ha roto lo que es el soporte asiático, ¿vale? Y luego, bueno, pues ha parado en esta zona, en este 71.20, que sinceramente no era una zona de alta probabilidad, ¿vale? Porque, a ver, tenemos esta pared vertical de la subida de ayer después de la reunión de las minutas de la Fed y en principio, además os lo dije ayer, ¿os acordáis? Que después de una pared vertical, si se producía, aunque ha sido de no muchos pips, sinceramente, bueno, no está mal, 53, ¿vale? ¿Qué es lo que podía suceder si teníamos consolidación en Asia? A ver, los que estuvisteis ayer en el webinar o visteis la grabación, ¿qué es lo que dije ayer? Si teníamos una pared vertical, consolidación en Asia, ¿qué es lo que podía pasar en Frankfurt? Me vais a decir que no, que va a dar la casualidad de que todos los que estáis aquí, ninguno estuvisteis ayer. Ah, vale, vale. Bien. Ibai ya está diciendo que podríamos tener una U o second leg, ¿vale? Finalmente lo que se ha producido o se está produciendo es la U, ¿vale? La second leg se hubiera producido si hubiéramos entrado en nuevos máximos y ahora lo vamos a ver mejor en gráficos de 60 en vez de 5 la proyección, ¿vale? Bueno, que la podemos hacer aquí mismo, ¿vale? Ahí tenemos, ¿vale? Y la proyección del nivel nos lleva, ¿vale? Nos hubiera llevado a este 72, fijaros, qué bueno, ¿eh? Al 72, al 72, al siguiente doble cero, qué bueno, ¿eh? Vale, no sé por qué nos ha dibujado el 72 aquí, se tenía que haber dibujado. Lo mismo que está dibujado el 71, se tenía que haber dibujado el 72 automáticamente. Venga, dibújate. Bueno, no sé por qué está fallando ahí el indicador. Bien, bueno, la proyección de Tom de Mark, ¿vale? Nos daba ese 72. Vamos a ver por FIBO a dónde nos llevaría. Por FIBO el 61,8 un poco menos, es un poco más conservador, pero nos llevaría también al 71,90 y pico, ¿vale? Lo cual no está nada mal. Bueno, esto en caso de que el mercado hubiera desde Frankfurt empezado a hacer nuevos máximos, no ha sido así y por lo tanto el otro escenario que os dije que podía suceder, que es lo típico de estas formaciones que se producen en el mercado de divisas, es que se produjera una U, ¿vale? La U os dije, tanto la U como la second leg os dije que podían normalmente tardar en formarse entre una o dos sesiones, ¿vale? Pero bueno, cuando digo lo de dos sesiones es cuando son movimientos pues mayores, de ciento y pico pips, ¿vale? 50 pips, que es lo que hemos tenido, pues esto en teoría debería cerrarse en una sesión, ¿vale? O sea, es muy probable que hoy el precio teste estas zonas del 71.10. Tanto como el 71 no lo sé, ¿vale? Pero el 71.10, por lo tanto, por lo menos para cerrar un poco lo que es la U, sí, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a verlo en gráficos de 60 para que se vea un poquito mejor. Y vamos a imaginar que no hubiéramos tenido eh, el precio. Vale, tengo que quitar la escala para poderlo poner un poquito mejor. Bueno, es que claro, es que estoy en gráficos de un minuto. Vámonos mejor a 60. Bien, ahí, eso es lo que quería hacer.
Vale, fijaros, después de esta línea vertical, es que muchas veces lo que es la second leg o la U se ven en gráficos de 60 minutos. De hecho, siempre es en 60 minutos donde os digo las posibles formaciones, ¿vale? Fijaros, ayer pared vertical, sí que es cierto que sin mucho recorrido, no es lo mismo esta pared vertical de 100 y pico pips que esta de 50, ¿vale? Pared vertical, por tanto, consolidación y las posibles proyecciones son o el ton de mar que hemos dibujado antes, que nos lleva hasta el 1,72. Vamos a dibujarlo de nuevo para que veáis como del mínimo al máximo de la onda alcista, proyectado hacia el futuro desde el mínimo del pullback, que el mínimo del pullback está aquí, ¿lo veis? Pues nos lleva al 1,72, ¿vale? Esta es la zona de proyección con más posibilidad si hubiera sido un movimiento alcista. Vamos a hacer la extensión de FIBO y nos da el 161.8, como veis, al 71.90. Muchas veces coinciden casi exacto, otras coinciden, pues como ahora, con ciertos pips de diferencia. Normalmente yo siempre os aconsejo que de los dos niveles cojáis el más conservador, ¿vale? En este caso sería el 1,71.90. Y o, ¿vale? Dependiendo cómo se empiece a mover el precio, que podríamos tener una U, que es lo que estamos teniendo hoy, ¿vale? La U tiene como zona de proyección, fijaros cómo más está cayendo ahora, la U tiene como zona de proyección el cierre pues del origen de la onda anterior, ¿vale? Que sería las inmediaciones del 1,71, 71.10. Sí que es cierto que, fijaros en gráficos de 60 minutos se ve más claramente, muchas veces no cierra del todo y aquí que tenemos el origen de la vela, la apertura de la vela, con que llegue a este nivel que ya lo ha superado, podríamos dar más o menos la U por cerrada, ¿vale? Ahí está. ¿Eh? Por lo tanto, en cuanto a este rango estrechito, las posibilidades son una U caída o una proyección de tom de mar en la second leg. Ahí, ¿vale? En el día de hoy hemos tenido la U. Vale, para que veáis que esto no es que funcione todos los días, pero siempre que tenemos formación, sobre todo provocada por noticias con paredes verticales en gráficos de 60 minutos, pues el mercado de divisas dólar, perdón, el mercado de divisas Forex tiene bastante predisposición a tener este tipo de formaciones. Sobre todo se producen las US más que la second leg. Sobre todo las US se producen cuando tenemos mayor probabilidad de hacer formaciones de US. A ver, los que seáis un poco más históricos en los webinars. Efectivamente, cuando hay cierta incertidumbre, ¿vale? Que parece una torre de control, estáis diciendo algunos, a ver. A ver si se mantiene el dibujo. Ah, se ha borrado ya, qué pena. Incertidumbre. Siempre que tengamos incertidumbre en los mercados, ¿vale? Recordar hace unos meses también en el euro dólar como teníamos US, veíamos un montón de US, ¿vale? Hace ya 6-7 meses, como veíamos un montón de US todo el tiempo, US y en la libra dólar, ¿vale? Y estas US aparecían prácticamente 2 veces por semana, ¿vale? ¿Para qué nos sirven las US? Pues nos sirven para que aunque estemos en el corto plazo rabioso, nuestra operación runner, la que dejamos correr, ¿vale? Pues la podamos mantener más tiempo con más confianza, ¿eh? Y ponerla en una zona objetivo pues de alta probabilidad de parada, como es esta zona. ¿Vale? A ver, como todo en la vida y como todo en el análisis técnico, la U no la vamos a ver hasta que ya se ha realizado. Pero si tenemos el conocimiento de que puede producirse según las reglas que yo os estoy comentando, pues tendremos más seguridad de poder aguantar dichas posiciones. ¿Vale? Muy bien.
Bueno, la libra esterlina dólar, de todas maneras, aunque haya hecho esta U ahora, puede cambiar mucho, ¿vale? Según el comunicado que vayamos a tener ahora acompañando a la bajada, bueno, a la salida de tipos de intereses, ¿vale? Se prevé que se mantengan los tipos de intereses igual en el 0,50, pero puede haber luego variación, ¿vale? Dependiendo del comunicado. Sí que es cierto que llevamos muchísimas reuniones del Banco Central de Inglaterra sin prácticamente novedades y que el statement de la reunión del Banco Central prácticamente no está moviendo la libra esterlina dólar, ¿vale? Las reuniones de bancos centrales más activas que estamos teniendo últimamente, en tanto a las reacciones que el mercado luego está produciéndose, son en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tanto en las reuniones del Banco Central de Japón como de Inglaterra estamos teniendo muy poquitas novedades, ¿vale? Bien, bueno, pues con esto más o menos voy a ir finalizando el webinar, ¿vale? Y nada, pues un abrazo a todos. Recordad que luego tenemos dentro de exactamente 2 horas la salida de tipos, ¿vale? Esta tarde no tengo webinar con nosotros porque realizo la videoconferencia con mis alumnos de FX for a Living y ya mañana tenemos a esta misma hora un webinar de formación y a las 5 de la tarde el webinar de seguimiento de mercado especial finalización de la semana, ¿vale? Que os lo recomiendo para todos aquellos que hayáis terminado la semana un poquito de forma agridulce, ¿vale? Porque los mercados están abiertos aquí todos los días. Mañana tenemos mercado. El lunes volvemos a tener mercado, ¿vale? Así que, por favor, no estéis con prisas, no estéis con querer recuperar las ganancias, las pérdidas que habéis tenido durante la semana en un solo día. Hay que resetear, ¿vale? La semana que viene es una semana nueva, reseteo y el lunes comienzo sin venganza, sin querer recuperar lo que he perdido de la anterior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, así que nos vemos. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Hasta ahora.